Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 15 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional En pos de lo Supremo. El título de hoy es La evidencia del nuevo nacimiento y la cita la encontramos en el capítulo 3, versículo 7 del Evangelio de Juan, donde Jesús dice lo siguiente: os es necesario nacer de nuevo. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra escrita, a través de la cual podemos conocer la verdad. Gracias que Jesús trajo vida espiritual, perdón de nuestros pecados. Gracias que en Él podemos entender y conocer quién eres tú. Ayúdanos, Señor, con ese fin y te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bueno, empezamos. Dice, la respuesta a la pregunta de Nicodemo, aquel líder que se encontró con Jesús, ¿se acuerdan? En el capítulo 3 de Juan, hay un encuentro bien interesante de un líder religioso en cuanto a la identidad de Jesús de Nazaret. Entonces, dice la respuesta a la pregunta de Nicodemo, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Obviamente Nicodemo está razonando desde un punto de vista natural, pero lo que Jesús trajo para nosotros era vida espiritual, conocimiento espiritual, lo que está detrás del telón de lo natural. Entonces, Jesús, cuando él hace esa pregunta, que cómo puede un hombre nacer siendo viejo, ya que Nicodemo estaba preguntando de cómo podía llegar al cielo. Entonces Jesús dice, solo cuando, obviamente le da la respuesta y le dice que hay que nacer de nuevo, pero eso es difícil de entender, al menos que tengamos una explicación que el mismo Espíritu Santo nos va dando con el tiempo. Pero aquí encontramos lo siguiente que nos ayuda también del autor, Oswald Chambers, dice, es solo cuando una persona esté dispuesto a morir a todo en su vida, incluyendo sus derechos, sus virtudes y su religión, y esté dispuesto a recibir en sí mismo una vida nueva, una nueva vida, también dice que nunca ha experimentado aún. Y esto, claro que cuando sucede, cuando uno recibe un nuevo nacimiento, no es que todo esto lo vas a entender de a una sola, pero con el tiempo y con el entrenamiento de la misma palabra y el Espíritu Santo viviendo y habitando en uno se va dando cuenta que realmente Dios lo ha estado llevando en ese camino de convencerlo que este mundo no tiene nada para nosotros, que nosotros somos pecadores, que hemos pecado contra un Dios santo y que realmente no tenemos otra opción que no sea rendirnos, aceptar la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz y abandonar todo por una nueva vida, lo que equivale como nacer de nuevo, es tener una diferente semilla por dentro, no la semilla del primer Adán, del Adán original, sino más bien tener la semilla del Adán del cumplimiento, el segundo Adán, el único que realmente podía venir a hacer la voluntad de su Padre, por más que hubiera nacido en carne y se hubiera identificado como nosotros, pero nunca pecando. Pero bueno, ok. Dice, esta nueva vida se manifiesta en nuestro arrepentimiento consciente y a través de nuestra santidad no consciente. Qué interesante es esto. Realmente el arrepentimiento que viene del cielo, uno es como totalmente, no sé, yo pienso que uno ni sabe que ha pecado contra Dios y que realmente necesita ese perdón. Y cuando por fin tenemos este arrepentimiento genuino, es algo consciente, es algo que uno se da cuenta de quién es Dios y cómo es maravilloso que Él esté dispuesto a recibirnos. Pero luego la parte de la santificación en realidad va sucediendo más porque estamos en una relación con Dios y no queremos pecar contra Él ya, no queremos abandonarlo cuando tenemos un problema, queremos mantenernos cerca de Él. Entonces realmente uno se da cuenta, he vuelto a nacer. Dice, pero a los que le recibieron, haciendo referencia a Juan capítulo 1, versículo 12, dice,
¿Es mi conocimiento de Jesús el resultado de mi propia percepción espiritual interna o es algo que he aprendido oyendo a otros? Realmente, todos los días deberíamos preguntarnos esto, no por un temor de que Dios no vaya a cumplir su promesa, pero más bien, ¿realmente tenemos una fe puesta en el Señor Jesús personal? ¿Sabes? Dios no tiene nietos. Los hijos de Dios son adoptados en el amado, pero la fe tiene que ser una fe personal. Por eso que en el capítulo Hechos, el capítulo 2 de Hechos, vemos que la salvación es para todos, pero que cada uno ha de adquirirla por medio del arrepentimiento, porque no hay otra manera de recibirla si no es por fe. Entonces, dice, hay algo en mi vida que me une al Señor Jesús como mi Salvador personal. Puedo ver una lealtad hacia Él específicamente, no hacia un grupo de personas necesariamente, o hacia una denominación en particular, aunque todo esto puede ser muy útil en nuestras vidas, pero realmente podemos ver que hemos nacido de nuevo, realmente podemos ver el cambio de amo que ha ocurrido en nuestra vida. Eso es bien importante, que nosotros hagamos un autoanálisis. No deberíamos ni siquiera esperar que otras personas nos estén juzgando, como a veces nos podemos sentir, pero nosotros deberíamos estar constantemente revisándonos, porque para eso es la palabra del Señor, para eso el Espíritu Santo, que es nuestra guía para seguir caminando como Cristo, ¿verdad? Entonces, mi historia espiritual ha de tener como fundamento subyacente un conocimiento personal de Jesucristo, ¿verdad? No un conocimiento de doctrinas, no un conocimiento de leyes, ¿verdad? Algo que nos puede llevar fácilmente al moralismo, pero un conocimiento personal de Cristo resucitado. Entonces, nacer de nuevo significa que descubro y veo por primera vez quién es Jesús realmente. No el Jesús que tú te has imaginado, no el Jesús que sin querer probablemente te has fabricado, pero realmente Jesús, el Hijo de Dios y Dios el Hijo, lo puedes ver cuando realmente has tenido un quitar del velo, como dice la palabra, un remover de ese velo que no te dejaba ver quién era Jesús en realidad. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios se tiene que ver a través del rey del reino de Dios. Dice, otra pregunta para nosotros, ¿estoy buscando solo la evidencia del reino de Dios o estoy reconociendo verdaderamente su absoluto control soberano? Es decir, nosotros no podemos querer el reino sin el rey. El rey es el que tiene el derecho del reino. A veces nos obsesionamos por el reino y queremos ignorar al rey, pero eso no es posible. ¿Ok? Entonces, dice, el nuevo nacimiento me da una visión diáfana a través de la cual empiezo a vislumbrar el control de Dios sobre todas las cosas. Es impresionante. Antes no nos damos cuenta de tantas cosas y de pronto este nuevo nacer, estos ojos que Dios nos regala, estos oídos que Dios nos regala, empiezan a ver y a discernir cosas que antes no podíamos percibir. Es algo maravilloso, realmente, ser parte del cuerpo de Cristo, estar conectadas con Él, que es la verdadera viña, es algo precioso. Dice, su soberanía siempre estuvo presente, pero pese a que Dios permaneció en todo momento fiel a su naturaleza, yo no podía verlo hasta que no recibiese su propia naturaleza en mí mismo. ¿Ve? Cuando nosotros reconocemos que nuestra naturaleza no puede ser aceptada por el Señor, porque es una naturaleza rebelde. La palabra dice que hemos nacido en enemistad con Dios. Por ende, necesitamos la semilla, necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos ser sustituidos por su Hijo perfecto para ser hecho su justicia, como dice la palabra. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, no se goza en pecar y bueno, es mi vida, no, ya le duele, ya es otra cosa. Entonces, ¿trato de no pecar o he abandonado realmente el pecado?
Una cosa es tratar en tu propia fuerza de no pecar y otra cosa es morir con Cristo en la cruz al pecado. Saber que el pecado te separó de Dios, el pecado no hizo más que robarte, el pecado es la naturaleza del enemigo y de los hijos de desobediencia de los cuales tú y yo hemos sido librados para continuar viviendo en el pecado, controlándolos por lo que tanto le costó a Cristo librarnos. Entonces es imposible, no puede ser. Haber nacido de Dios significa que tengo su poder sobrenatural o gracia para dejar de pecar. La Biblia nunca pregunta, ¿debería pecar un cristiano? La Biblia dice enfáticamente que un cristiano no debe pecar. La obra del nuevo nacimiento es efectiva en nosotros cuando no cometemos pecado. O sea que no es que cuando tú no cometas pecado sabrás que la obra es efectiva. No, es que si la obra ha sido efectiva, si realmente hemos sido efectivamente salvados, poquito a poco veremos cómo esta nueva naturaleza se apega a su Padre y no quiere más pecar. Entonces, no se trata meramente de que tenemos poder para evitar el pecado, sino que realmente hemos dejado de pecar. Sin embargo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, no significa que no podamos pecar, sencillamente significa que si vamos a obedecer la vida de Dios en nosotros, no tenemos por qué pecar. Y eso es realmente libertad, como dice la Biblia. Aquellos que hemos sido liberados por Cristo Jesús nuestro Señor, por su obra perfecta en la cruz y su resurrección, de acuerdo a las Escrituras, no tenemos por qué pecar, porque en Él sí podemos hacer la voluntad de nuestro Padre de corazón y de agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy. Espero verte mañana.